Hola, el día de hoy vamos a ver el cálculo de los ángulos a partir de razones trigonométricas, pero de manera geométrica. Es decir, vamos a utilizar tu juego de geometría para establecer las definiciones básicas y fundamentales de esto. Si bien es cierto, aquí nos dan seno del ángulo igual a 0.36. En la sesión anterior, en las diapositivas que te envié en la presentación del video, pudimos observar que el seno se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, mientras el coseno como el cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y esto, si nosotros recordamos, surge a partir de la relación de los lados de un triángulo rectángulo en el cual uno de sus ángulos mide obviamente 90 grados y nosotros fijamos un ángulo. Fijando este ángulo establecemos que este sería el cateto opuesto, este sería el cateto adyacente y este sería la hipotenusa. Y a partir de esta construcción es como se definen las razones trigonométricas, que no son más que el cociente o la división de los lados de un triángulo rectángulo. Bien, nuestra problemática del día de hoy es la siguiente. A nosotros nos están pidiendo ahora que calculemos el valor del ángulo que nos dé 0.36 al evaluar un seno en ese ángulo que nos dé 0.36. Para eso pues tenemos que utilizar algo que se llama el despeje del ángulo, y para despejar los ángulos se utiliza un concepto que se llama arco, arco de nuestra función trigonométrica. En este caso, si nosotros queremos saber el ángulo θ, nuestro despeje quedaría como arco seno del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si nos dieran la función coseno, sería arco coseno del cateto adyacente sobre hipotenusa. Y si nos dieran la tangente, sería ángulo igual al arco tangente del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y de esa manera nosotros podríamos calcular nuestro ángulo a partir de una razón trigonométrica. Como en este caso, cabe mencionar, y como adición, el arco seno de manera práctica en nuestras calculadoras se escribe como sin, en inglés, a la menos 1, de lo que nosotros, de nuestro argumento, que este se conoce como argumento, ¿sale? Y el arco cos se conoce como coseno a la menos 1, mientras que el arco tangente se conoce como tangente a la menos 1. Entonces nosotros podemos encontrar en la literatura la nomenclatura como arco sen o bien seno a la menos 1, que cuando nosotros tenemos este tipo de nomenclatura significa que estamos obteniendo el ángulo de una función o una razón trigonométrica. Dicho lo anterior, ahora sí vamos a proceder al ejemplo que te voy a dar, que es el ejemplo número 1. En el ejemplo número 1, nuestro valor del seno de algún ángulo da 0.36. Entonces, para eso, matemáticamente, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el arco seno de 0.36, que nosotros por lo anterior sabemos que es el arco seno del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Bien, partiendo de eso, a continuación te voy a mencionar básicamente la metodología que tenemos que emplear. Primero tenemos que convertir 0.36 a decimal. Si tú lees esto en función de la posición en la que se encuentran nuestros dígitos, esto se lee como 36 centésimos. Entonces, 0.36 es lo mismo que 36 centésimos. Esto lo podemos simplificar. Mitad de 36, 18, mitad de 100, 50. Recuerda que para simplificar ambos tienen que tener mitad, tercera o su descomposición en factores primos. Tercera de 18 tiene 9 y tercera de 50 tiene 25. Entonces, como podemos concluir desde esta perspectiva, es que esto nosotros lo podemos emplear como arco seno de 9/25, ¿sale? Lo que significa, si nosotros lo comparamos con la fórmula que te había explicado anteriormente,
podemos comparar lo siguiente. Podemos decir que el cateto opuesto mide 9 y que y que la hipotenusa mide 25. Si estas cantidades son muy grandes para nosotros construir un triángulo, por ejemplo, 9 pues sería 9 centímetros y la hipotenusa sería 25 centímetros, casi una regla. Entonces, si nosotros vemos que esto es muy grande, pues podemos construir triángulos semejantes a este triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo sería un triángulo rectángulo? Bueno, pues sacándole todavía la mitad a estos dos valores. Entonces, la mitad de 9 sería 4.5 y la mitad de 25 sería 12.5. Entonces, con estos valores, nosotros también podríamos calcular nuestro triángulo y a partir de nuestro triángulo obtener el ángulo de manera geométrica a través de la utilización de los instrumentos del juego de geometría. Bien, recordando un poco eso, ahora sí vamos a buscar la solución de nuestro problema, recordando lo que hemos estado platicando. Bien, en general, nosotros deducimos que para el triángulo rectángulo que nos dé punto 36, el cateto opuesto es igual a 4.5, mientras la hipotenusa es igual a 12.5. Y con eso nosotros vamos a obtener el ángulo del arco seno de punto 36, es decir, vamos a obtener el valor del ángulo. Bien, partiendo de esa definición, ahora lo que tenemos que hacer como siguiente paso es construir nuestro triángulo rectángulo. ¿Cómo lo vamos a construir? Pues muy sencillo. Vamos a trazar un segmento. De ahí vamos a trazar su ángulo de 90 grados porque pues, es la construcción de un triángulo de 90. Aquí está mi fin de segmento. Aquí están mis 90 grados. Trazo 90 grados. Y una vez que yo tracé mis 90 grados, ahora sí, ¿qué datos tuve? Bueno, yo tengo un cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 4.5. Entonces, con uso de mi regla, que aquí está graduada, voy a medir la cantidad de 4.5. 1, 2, 3, 4, 4.5. Y ahí es donde yo voy a limitar mi triángulo rectángulo. Porque aquí es donde mide 4.5 centímetros y ese es mi cateto opuesto. A partir de aquí, ahora tengo que trazar la hipotenusa. Recuerda que la hipotenusa es el lado que está frente al ángulo de 90 grados. Entonces tendré que trazar un segmento que mida 12.5 centímetros. Entonces para ello agarro mi regla. Aquí está mi 0 y voy moviéndola de tal manera que me dé 12.5. Al intersectarla, como podemos observar aquí, mide 12.5. Y entonces aquí tenemos que mi hipotenusa vale 12.5 centímetros. Y entonces queda limitado ya mi triángulo rectángulo. Y una vez que obtenemos mi triángulo rectángulo, entonces con eso nosotros sabemos que este es el ángulo que nosotros deseamos obtener. Para eso, pues lo único que tenemos que hacer es con nuestro transportador, vamos a tener que tomar medidas. Fijamos nuestro 0 de este lado, aquí está nuestro 0, y como la apertura es hacia acá, checamos hasta qué ángulo mide, y como podemos darnos cuenta es hasta 21.3 aproximadamente. Entonces el ángulo a medir es 21.3 grados. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros comprobar eso? Bueno, eso lo puedes comprobar utilizando pues tu calculadora, ya que las calculadoras ya traen internamente esta tabla de valores. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Generalmente en todas le pones Shift o segunda función. En este caso voy a colocar Shift, pero en algunas calculadoras viene segunda función. Le ponemos Shift y va a aparecer sin a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1, que significa arco seno, arco coseno y arco tangente. Entonces nosotros vamos a colocar sin a la menos 1. Y como podemos darnos cuenta, nuestro argumento es punto 36. Entonces nada más escribimos punto 36. Y de esta forma, boom,
nos da 21.1, lo que significa que nuestro ángulo que calculamos de manera geométrica pues es correcta. Y así es como resolvemos este tipo de expresiones.